La honra y la gloria para nuestro Dios. Le damos gracias al Señor en esta noche. Pueden sentarse, hermanos. Muy buena noche, Dios les bendiga. Amén. Y vamos a estar meditando aquí en el libro de Judas, San Judas, que queda cerca de Apocalipsis. Es un libro que solamente tiene un capítulo. Vamos a estar leyendo un poquito aquí de Judas, apóstol del Señor Jesús, a meditar. Entonces dice en el verso número 1, dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Entonces ahí se ve que él fue apóstol del Señor. Y dice que Judas se dirigía, dice, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Judas dirigió esta epístola o esta carta a los creyentes en el Señor, a los cristianos en aquella época. Y él, bueno, en el verso 2 dice: misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Y ya comienza él a darles una explicación. Seguramente en ese tiempo también se estaban viviendo muchas anomalías, se vivían muchas cosas difíciles para los apóstoles en su predicación. Ya en ese tiempo, ahora según lo que vamos a leer, vamos a encontrar que ya desde ese tiempo había gente que no creía en Dios. Había gente que se oponía a la predicación del Evangelio, a la verdad de Dios. Por eso ya en el verso 3 les dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es decir, que él les decía que tenían que seguir luchando. Ellos, los apóstoles y todos los creyentes, que lucharan por el Evangelio, por la palabra del Señor, porque se ve que había mucha persecución en ese entonces. Y él les decía, porque algunos hombres, en el 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Cuando dice que han entrado encubiertamente es que en las congregaciones entraban personas, hombres o gente, que no creían en el Señor, sino que entraban era como espías. Entraban para mirar qué era lo que hacían, para poco a poco ir destruyendo la fe de la gente, de las personas que no tuvieran madurez espiritual. Y ellos estaban ahí como llevándose a la gente a su creencia o a su manera de pensar, y que la gente no buscara a Dios. Entonces por eso él dice que han entrado encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya ahí vemos cómo ya en ese tiempo también había gente que no creía en Dios. Negaban a Dios, negaban al Señor Jesús, pero sí estaban allí infiltrados en la congregación para robar la fe de los creyentes, para hacer mal, para hacer daño y perjudicar las vidas espirituales. En el verso 5 entonces dice el apóstol, dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Entonces él les recuerda que el Señor había sacado al pueblo de Israel de Egipto. Nosotros recordemos que Jacob primero fue José, el hijo de Jacob, que fue vendido por sus hermanos,
y fue llevado a Egipto José. Jacob tuvo 12 hijos, y cuando José se desapareció, porque sus hermanos por envidia lo vendieron a unos egipcios, Jacob sufrió mucho por la pérdida de José, porque dice que era un hijo preferido, era un hijo el más predilecto entre los hijos de él, y él sufrió mucho la pérdida de su hijo, pero Dios tenía un plan con José y permitió que se lo hubiesen llevado a Egipto. Entonces, cuando nosotros leemos esa historia, que espero que ya todos ustedes lo hayan leído también, cuenta que él creció, y cuando ya él fue un adulto, fue el segundo del rey, porque Dios le dio la capacidad de ser intérprete de sueños. Y él interpretaba sueños, y por esos dones que Dios le dio, llegó a ser uno de los principales, y él llegó a ser gobernante en Egipto, y era el segundo después del rey. Y cuando pasaron 430 años, Dios permitió que Jacob con toda su familia se fueran a vivir a Egipto por un hambre que sucedió en el territorio. Mucha hambre, no tenían que comer, se fueron a Egipto porque allí sí había comida, y allí llegaron y habitaron. Es cuando José se da a conocer a la familia, y así viven 430 años hasta que se multiplican, y Dios los saca de Egipto por mano de ¿quién fue? De Moisés. Entonces es cuando Dios los saca por mano de Moisés de allí de Egipto. Y por eso aquí Judas les está recordando a los hermanos, a los creyentes, que recuerden que el Señor sacó a su pueblo de Egipto, que dice que lo sacó de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Digamos que el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, dice que la historia que más o menos como 600 hombres, sin contar mujeres ni niños, salieron y habitaron en el desierto con Moisés, y vieron las maravillas de Dios, los milagros y todo lo que Dios hizo en el desierto, que fueron 40 años que estuvieron allí. Y ellos no creyeron, digamos, ese pueblo que salió de Egipto no quiso creer en el Señor. Ellos siempre estuvieron inconformes de vivir allí en ese desierto durante los 40 años. Hicieron pecar a Moisés, se rebelaron contra Dios, y por eso dice que Dios los castigó. Y entonces cuenta la historia que ellos murieron en el desierto y solamente llegaron a la tierra de Canaán por mano de Josué, que fue el sucesor de Moisés. Cuando llegaron a Canaán ya era la generación nueva, ya eran los hijos que habían nacido en el desierto, fueron los que llegaron allá. Y los que salieron de Egipto murieron en el desierto porque Dios los castigó. Entonces por eso dice aquí, repito el verso 5, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Entonces eso sucedió, que Dios destruyó, le dio la muerte a los que no creyeron en el Señor y que estuvieron allí en el desierto. Y repito que a Canaán llegó Josué con la nueva generación. Seguimos aquí con el verso 6. Y el apóstol sigue explicando, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Aquí está recordando que el diablo se rebeló contra Dios. Esa historia la encontramos en Ezequiel capítulo 28. Encontramos la creación del diablo y la historia de cómo el diablo se rebeló contra Dios y su ejército, digamos, sus seguidores del diablo. El diablo se rebeló con millares o millones de ángeles también que estaban con el diablo y se rebelaron contra Dios, y Dios desechó al diablo de su presencia y a todos esos ángeles que después se convirtieron en demonios. Ya no se les llama ángeles sino demonios. Entonces dice aquí el apóstol contándole a los creyentes que no se les olvide que Dios tiene presente todo lo que la gente o la humanidad haga delante de Él. Que si la humanidad hace el bien delante del Señor, pues Dios bendice.
pero que si son rebeldes, necios, incrédulos, impíos, pues Dios castiga. Entonces dice que Dios castigó al diablo con sus ángeles, que los echó y dice que los puso en una oscuridad, en prisiones eternas. Así que los demonios sufren, ellos sufren los tormentos y dice que están esperando pues el día del juicio para que Dios los envíe al lago de fuego junto con el diablo. Mientras tanto, todos esos demonios, todos esos espíritus están unos por allá en depósitos, en lugares especiales, específicos, otros están en el espacio, otros están en la tierra y entran y viven con la gente. La mayoría vive con la gente, con hombres, mujeres, niños, ancianos, aún se entran a los animales también, a habitar. Entonces se pueden ustedes imaginar el mal que los demonios pueden hacer. Y por eso es que nosotros hemos sido también víctimas de todos esos demonios. Y como todos esos demonios, cada uno ocupa su profesión o su oficio. Cada demonio hace algo diferente. Por eso es que nosotros a veces decimos que hay los demonios de la pereza, del sueño, de la ira, de la contienda, de la envidia, bueno, de todos esos pecados, de demonio de fornicación, de adulterio. Entonces el demonio de adulterio entra en una persona y esa persona ¿qué hace? Adulterar. El demonio de la envidia entra en una persona y la persona ¿qué hace? Ser envidioso. Bueno. Y de toda clase de espíritus malos que entran en la gente, porque los espíritus al entrar y al poseer a las personas sienten descanso, sienten reposo. Por eso les encanta poseer a la humanidad, a la gente. Casi no les gusta entrar en los animales porque los animales pues tienen una vida muy corta, entonces ellos tienen que volver a salir. Y mientras que con la persona hacen más males, más daño, porque la finalidad del diablo es hacerle mal a la gente para que se condenen y ninguno alabe a Dios, ninguno vaya a la vida eterna. Entonces por eso el diablo prefiere que los demonios entren en las personas más que en los animales y prefiere estar más en la gente que estar por allá divagando, vagando solos. Todas esas historias nosotros las leemos cuando el Señor Jesús se manifestaba y los espíritus le hablaban. No nos atormentes, Jesús de Nazaret, has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo, has venido aquí a sacarnos del cuerpo de esta gente donde estoy bien para que me atormente. Nosotros recordamos como lo de los cerdos, que le decían, Señor, permítenos que nos vayamos con esos cerdos. Y el Señor dijo, sí, vayan donde los cerdos, porque el Señor sabía que al morir los cerdos, pues otra vez se quedaban en el espacio y ya tenían que irse a las tinieblas. Y así sucedió. Entonces el Señor siempre vivió también muchas experiencias que quedaron escritas para que nosotros aprendamos también a entender y a comprender esto de la obra del maligno. Por eso aquí el apóstol Judas, cuando le dice que a los ángeles que no fueron dignos delante de Dios y Dios los desechó, era al diablo y sus ángeles. Y dice que el gran día, cuando venga el gran día del juicio, pues ellos estarán ahí en la presencia de Dios, porque Dios entonces los juzgará. Y dice en Apocalipsis que los va a enviar al lago de fuego. En el verso 7, el apóstol sigue explicando y dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces vamos a ver qué fue lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Allí vivía, ¿quién era el que vivía allí? Lot, el sobrino de Abraham. Y cuando Dios le dijo a Abraham, yo voy a destruir a Sodoma y Gomorra porque el pecado ha llegado ya a la presencia de Dios. Porque no solamente estaban haciendo cosas contra la naturaleza, sino que también se habían desbordado a ser idólatras, a adorar ídolos, a adorar al demonio, a hacer todas estas cosas. Entonces Dios se enojó. Por eso aquí el apóstol le recuerda a los creyentes y le dice que ellos fornicaron.
Fornicaron físicamente y simbólicamente adorando ídolos. Y fueron en pos de vicios contra naturaleza. Los vicios contra la naturaleza es que eran el del homosexualismo o lesbianismo, y también con las bestias tenían contacto, con los animales. A eso se le llama en contra de la naturaleza. Bien. Y dice que todo esto fue ejemplo y que ellos sufrieron un castigo. Entonces Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Dice que vino fuego del cielo, se incendiaron las ciudades y todos perecieron. Solamente Lot, Dios lo salvó, le dijo que se saliera de allí para salvarlo porque era el único justo. Porque Abraham le decía al Señor, pero ¿tú cómo vas a destruir esas ciudades? Si hay 30 justos, ¿tú vas a destruir la ciudad? O 50, creo que fue lo primero que le mencionó. Si hay 50 justos, ¿tú vas a destruir esas ciudades? El Señor dijo, no hay 50 justos, por eso yo la voy a destruir. Señor, ¿y si hay 30? Si hubieran 30 no las destruyo, pero no los hay. Señor, ¿y si hay 20? Y así empezó. Señor, ¿y si hay 10? Si hay 10 no la destruyo, pero no hay 10. Así que había uno solo, que fue Lot. Era el único justo. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Sacó a Lot de allí y vino el castigo para estas ciudades. Luego sigue aquí lo que el apóstol sigue narrando, hablándole aquí a los creyentes ya del Evangelio en ese entonces, que se cuidaran, que no se dejaran convencer de estos falsos hombres que se habían infiltrado en las congregaciones para robarles la fe, que fueran obedientes. El apóstol dice, ustedes sean obedientes, sean santos, busquen a Dios, amen a Dios, para que ustedes no vayan a sufrir el castigo que han sufrido todos estos personajes que él estaba enumerando. Y en el verso 8 dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel vuelve él a contar otra anécdota de otro suceso o de otro hecho que aconteció, dice que el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés. Dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra el arcángel Miguel no quiso enjuiciar o juzgar al diablo, sino que él le dijo fue, el Señor te reprenda, Satanás, que el Señor te reprenda, porque dice que hubo una lucha entre ellos por el cuerpo de Moisés. En la historia dice que a Moisés nadie lo encontró cuando murió, cuando desapareció, y no le pudieron sepultar, porque dice que fue Dios quien se encargó de sepultar o de desaparecer a Moisés. Ahí en eso fue una lucha que hubo porque el diablo quiso destruir a Moisés, acabar con su alma, le puso trampas, y ahí es que parece que el arcángel estaba al lado de Moisés defendiéndolo para que él no cayera en la trampa del diablo. Y por eso ahí nos cuenta por revelación de Dios que le da a Judas o a estos apóstoles, les da esa revelación, cómo fue que sucedieron las cosas con Moisés, porque él desapareció. Y dice que hubo esa lucha del arcángel, de ese ángel Miguel, contra el diablo, defendiendo a Moisés. Y dice que ni siquiera el ángel fue capaz de proferir maldición al diablo, sino que le dijo que sea el Señor, que sea Dios quien te reprenda y te dé el pago. Esto lo daba a entender el apóstol, era para enseñar a los creyentes de aquella época y a nosotros también, que aprendemos, enseñar que el único que tiene derecho a juzgar y a condenar es nuestro Dios. Que nosotros solamente estamos es para enseñar, corregir, enseñar, amonestar o exhortar, predicar. Exhortar es predicar, ¿no? No es regañar, exhortar es predicar. Pero que un juicio, una condenación ya le pertenece a Dios.
juzgar o castigar o condenar a alguien. Bueno, el apóstol sigue aquí en el verso 11. El apóstol estaba hablando aquí sobre estos hombres que habían entrado a la congregación, aquí en el verso 4. Entonces en el verso 11 está hablando de los personajes del verso 4, que dice que hombres vinieron encubiertamente. Entonces lean ustedes el verso 11. ¿Qué dice de esos hombres? Aquí está resaltando la envidia también. Porque ¿qué fue lo que le sucedió a Caín? Fue por envidia que le dio muerte a su hermano Abel. Porque dice que Dios se sentía tan agradado de las ofrendas de Abel más que las de Caín. Y Caín le dio envidia y por eso le quitó la vida. Entonces dice aquí, hay de ellos, hay de aquellos hombres que se han introducido, esa gente que se introduce a robar y a destruir las vidas espirituales de los creyentes en Cristo Jesús. Porque si Caín fue envidioso y pecó, y aquí Balaam también pecó porque se dejó comprar por dinero para ir a maldecir al pueblo de Israel. No sé si ustedes habrán leído la historia de Balaam. ¿Quiénes no han leído la historia de Balaam? Levanten la mano. Los que no saben de Balaam, levanten la mano. Con eso les cuento la historia. Pero como todos se ve que han leído. Pero sí me gustaría repasar que Balaam era un sacerdote pagano. Era un falso profeta, pero del paganismo. Y una nación, que no se me olvidó en este momento qué nación fue, lo contrataron a él, un rey, y le dijo, le voy a pagar dinero y vaya y maldiga a los israelitas. Maldiga al pueblo de Israel. Y Balaam dijo, bueno, le recibió el dinero, recibió lo que le habían ofrecido y se fue a maldecir al pueblo de Israel. Y es cuando Dios le sale al encuentro y le dice, ¿qué vas a hacer? No te permito que hagas eso, porque yo ya bendije al pueblo de Israel. Y como yo ya lo bendije, entonces ya nadie podrá darle maldiciones porque eso ya no puede suceder. Ya no entra ninguna maldición. A lo que yo he bendecido ya no viene ninguna maldición. Pero Balaam, como era ambicioso, él se devolvió, pero dice que el rey que lo contrató dice que vuelve y le insiste. Y él pues otra vez vuelve y se va. Entonces Dios dice, bueno, veo que Balaam es ambicioso, le voy a permitir que vaya y se ponga al frente del pueblo de Israel. Pero ustedes se acuerdan que dice que el Señor hizo hablar a un asno, ¿no? A un asno. Lo hizo hablar para reprender a Balaam y ni con todo eso Balaam entendió, sino que siempre se fue con su ambición a hacer lo que tenía que hacer. ¿Y él lo maldijo o no maldijo al pueblo de Israel? No lo maldijo, sino que lo bendijo, porque habló la bendición que Dios le había dado a los israelitas, volvió y usó la boca de Balaam, siendo un falso profeta y siendo un pagano, Dios lo usó para otra vez volver a bendecir a los israelitas, porque Dios ya había dicho que era una bendición para ellos y nadie le podía quitar esa bendición. Eso hace Dios. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hoy también Dios a nosotros nos ha dado bendición. Nos ha prometido bendiciones. Nos ha hecho promesas maravillosas. ¿Ustedes van a creer que de pronto va a venir el diablo a quitarnos esas bendiciones y a maldecirnos? No lo puede hacer. Lo hará, pero no lo logra. Porque Dios ya ha dado las bendiciones a cada uno. Entonces a nosotros lo que nos resta es serle fiel a Dios, amar a Dios y disponernos para cambiar y ser transformados y para recibir lo espiritual, para que honremos y le demos al Señor lo que Él se merece. Entonces, como vemos, la enseñanza no era solamente para ese tiempo, sino para hoy también es esta enseñanza. Y dice aquí en el verso 12, el apóstol está comparando
que toda esa gente que encubiertamente quieren destruir las vidas espirituales y que lo estaban haciendo en ese tiempo, y que hoy también el diablo siempre trabaja entrando muchas veces en la familia, en las amistades, los vecinos, la gente cercana. ¿Usted por qué va a esa iglesia? ¿Usted qué hace allá perdiendo el tiempo? ¿Por qué no disfruta la vida? Disfrute, no vaya allá, no haga eso. Las críticas, yo creo que ustedes habrán oído esa crítica de la familia a veces. A veces entre los hogares el esposo le dice, o tu iglesia o yo. Así, le pone a elegir. Algunos terminan hasta en divorcio por causa de la palabra del Señor, por causa del Evangelio de Cristo. Esa gente, hoy en día el diablo trabaja lo mismo, porque el diablo tampoco cambia, él siempre sigue siendo maldadoso. En ese tiempo la forma de actuar hoy pues es lo mismo, muy similar, que usa para destruir vidas espirituales. Y entonces el apóstol compara a toda esa gente de esa época y a la de ahora. ¿Cómo los compara? En el verso 12 pueden leer. Mire cómo los compara, ¿no? Dice, son manchas en vuestros ágapes, son las fiestas, son las fiestas, las recepciones que hay. Bueno, hoy en día hay una fiesta, por ejemplo, de grado, de cumpleaños, de matrimonio. Entonces hay una fiesta y la gente va bien vestida, ¿no? A veces dicen, todos con traje de largo, con vestido largo, entonces con sus vestidos largos, bien elegantes, con sus joyas, sus peinados, para ir a la fiesta. Eso es hoy. En ese tiempo también. Entonces eso se llaman esos son ágapes, pero es que ágape es una fiesta, un banquete, pero esa palabra es antigua del español. Entonces es una palabra que ya no se usa decirla, pero se cambia hoy por la fiesta o por el banquete o ¿cómo se diría? ¿Sí? ¿Voy a ir a la fiesta de matrimonio? O una recepción. Eso, hoy se dice recepción. Entonces aquí diríamos, estos son manchas en vuestras recepciones, ¿no? Eso, del matrimonio, de los cumpleaños, lo que sea. Que comiendo impúdicamente, pues como en las recepciones hay comida. Bueno, ese tiempo eran comilonas, no como las de hoy, que son un poquitico que sirven en el plato. Bueno, en ese tiempo eran 8 días comiendo en cada recepción que hacían. Eso mataban vacas, ovejas, de todo, eso es una comilona. Bien. Dice, entonces, son manchas en vuestros ágapes o sus recepciones. Comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Son nubes sin agua. Entonces dice, son nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por el viento. Entonces las nubes cuando no tienen agua, el viento las arrastra para todas partes. Entonces dice que así son esas personas o esa gente que anda destruyendo vidas espirituales, anda interviniendo en las familias para que usted no busque a Dios, no venga a la iglesia. Es eso. Entonces esa es la comparación. Dice nubes sin agua, ahora dice son árboles otoñales. ¿Qué es lo que le sucede al árbol otoñal? Se le caen las hojas y no tiene fruto, porque se le cayó las hojas y queda el árbol solito, ¿no? Las ramas, todo seco. Bueno. Y dice, porque son muertos y desarraigados. En el 13 sigue comparando, fieras ondas del mar, son como las fieras ondas del mar. ¿Qué hacen las fieras ondas del mar? Daños porque hasta pueden derribar un barco. Entonces, esos son los males que hacen las fieras, ondas del mar que movidas por los vientos hacen destrozos. Y bueno, dicen también estrellas errantes. Aquí es donde nosotros sabemos que hay estrellas errantes. Sí, la gente ha visto, yo he visto estrellas errantes.
Yo he visto estrellas errantes y ellos se trasladan de un lugar a otro. Eso es un fenómeno maravilloso, pero eso existe. Dice, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Esas estrellas errantes son como espíritus también. Son espíritus que están ahí en una estrella y por eso se mueven, se trasladan de un lugar a otro. Y dice que al final les tienen reservadas, ¿es qué? Oscuridad y tinieblas es el fin de esas estrellas que tiene ahí. Entonces dice, el verso 14 dice, de estos, es decir, de esta gente mala, y que aquí se está refiriendo a la gente del verso 4, que entraron a destruir vidas espirituales, y de esta gente mala también que destruye vidas espirituales el día de hoy, dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. ¿Ve? La gente, estas personas, andan según sus propios deseos, ateos, no creen en Dios o se meten en religiones erróneas, y viven haciendo mal, han hecho mal y seguirán haciendo mal al creyente, al Hijo de Dios. Por eso nosotros tenemos que tener fe, seguridad y convicción en nuestro Dios y no ponerle cuidado a la crítica, a los chismes de la gente, de amistades o vecinos que nos vengan a criticar porque venimos a la iglesia o porque estamos buscando a Dios. Entonces tenemos que ser firmes. Entonces dice, estos son ¿qué? Murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. De gente que no tiene oficio, como se dice en el dicho vulgar. Entonces el apóstol aquí le está dando este gran consejo a los creyentes en Cristo, consejos que nosotros también recibimos para hoy, porque vemos aquí el poder de Dios, cómo castigó a toda aquella gente desde el principio y que hoy en día también el Señor nos habla, nos enseña, nos guía, nos hace promesas, nos hace llamados de atención por profecía, por sueños, por visiones, por la Biblia. Él nos enseña, entonces nosotros tenemos que ser firmes, seguros, tener convicción, confiar en el Señor y seguir adelante y no le ponerle cuidado a ningún viento de doctrina, a ningún comentario de nadie, de nada. Es eso, porque la gente, el mundo, la gente, la humanidad se ha alejado de Dios y aquí Dios nos está recogiendo, nos está congregando para tenernos en sus brazos, para bendecirnos. Y gracias le damos al Señor por ello. Así que vamos a estar orando y a despedirnos, hermanos. Bueno, vamos a estar orando. Bendito Dios Todopoderoso, gracias Señor. Gracias, bendito Padre Celestial, por tu palabra, por tus enseñanzas, por tu doctrina, por tus promesas gloriosas, por tus promesas hermosas, verdaderas. Gracias porque tú eres el mismo ayer, el mismo hoy y por los siglos. Tú no has cambiado, eres el mismo Dios. Tú, Señor, siempre estás al tanto de tus seres, de tu creación, de tus criaturas. Gracias, Señor, por habernos elegido, por habernos escogido y porque estamos delante de tu presencia, recibiendo tus bendiciones, recibiendo tus promesas, tu palabra, tu consuelo, tu guía, tu apoyo. Gracias, Señor, porque tú nos guardas y nos proteges, nos bendices. Ayúdanos, Señor, también para que nosotros también te paguemos de la misma manera, Señor, para que nosotros hagamos las buenas obras, buenas acciones, que te honremos, que te glorifiquemos, que hagamos tu voluntad, que te estemos agradando siempre, Señor, que dispongamos nuestro corazón para ti. Ayúdanos, Señor, a lograr todas estas cosas en nuestra vida espiritual. Danos consuelo, danos alegría, danos fortaleza, convicción y ayúdanos, Señor, porque el enemigo siempre está trabajando aún desde los hogares, poniendo en discrepancia, en disensión a las parejas, a los hijos, a toda la familia, solamente para amargar y para robar nuestra fe y para que desmayemos. Señor, ayúdanos a ser fuertes y valientes y a estar firmes
para agradarte a ti en todo, mi Señor, agradarte en todas nuestras actitudes, en nuestras acciones. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pido, mi Padre Santo. Y también, Señor, te pido que extiendas tu mano poderosa sobre los hermanos, las hermanas que están enfermos, sobre las necesidades, las peticiones o los anhelos del corazón. Que extiende tu mano, Señor, y bendice a cada uno. Manifiéstate, Señor, a cada uno dale su bendición, mi Padre, y sé tú dando prosperidad, Señor, consuelo a cada uno. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesucristo. Las alabanzas son para ti, la honra y la gloria para ti, mi Señor. Gracias, aleluya. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor. Te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Gloria a nuestro Dios. La honra sea para nuestro Dios. Muchas gracias. Dios les bendiga. Señor les bendiga, hermanos. Gracias.